Primera de Samuel 1 del 1 al 10. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Bueno, aquí vemos un caso de un joven, porque Samuel era jovencito cuando oyó una voz que pronunciaba su nombre y pensó que era el sacerdote con el que vivía, el sacerdote Elí. Pero Elí estaba en el tabernáculo donde servía al Señor. Cuando Elí se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel, le dijo cómo debía responder. Y cuando el Señor lo llamó por tercera vez, Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Esta actitud de alerta ante la voz de Dios se convirtió en un patrón en su vida, ya que el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. ¿Estamos hoy escuchando la voz de Dios cuando nos habla de nuestra vida? ¿Estamos pendientes de que sea el Señor o todavía no distingues la voz de Dios? A mí me gusta mucho cuando en la iglesia había un letrero grande que decía: si a Dios quieres escuchar, el celular debes apagar. Porque nos hemos acostumbrado a tener el teléfono todo el tiempo en nuestra mano. Y así sea ir a la iglesia o ir a un teatro o ir a un concierto, el teléfono está ahí y lo apagamos, pero lo ponemos en vibración. Y, y estamos viendo ya sea al pastor hablando o el espectáculo o la película, y estamos pendientes si el celular vibra, porque puede ser una llamada, puede de alguien importante, puede ser un mensaje, y entonces eso nos distrae, eso nos saca, nos desconcentra de donde estamos. Y eso no debería ser. O sea, estamos pendientes más de la vibración del teléfono que de la voz suave y apacible del Señor que nos llega a través de su palabra y de su espíritu. Dios quiera que en este momento caigamos en cuenta de cuántas veces le hemos dado más importancia a la llamada, al mensaje, al teléfono, que a la voz de Dios. Tenemos que distinguir cuál es la voz de Dios. Esa es otra cosa que dice aquí.
porque Samuel confundía la voz de Dios con la voz de Elí, que era el sacerdote. Porque muy claro decía ahí, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a nuestro papá cuando Él nos habla, tenemos que distinguir su voz. No es la voz de cualquier persona, no es la voz de otras cosas. Mucha gente confunde la voz de Dios con la voz de otras personas y la voz de otras cosas. Dice, ay, ese fue Dios que me habló. No, seguramente no. Entonces aprendamos a discernir la voz del Señor y a decir, Señor, habla. Te estoy escuchando. Tu siervo te escucha. No permitas que el ruido del mundo, el ruido de otras personas, te impida oír la voz del Señor. Que sea Dios el que te habla. Y muchas veces se confunden la voz de Dios con la voz de otras personas y cometen errores pensando que es Dios el que les ha hablado y no fue Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti con un corazón lleno de expectativas porque queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables, queremos distinguir tu voz. No queremos confundirnos con voces ajenas, con voces que no son tuyas, dando atribuciones a que eres tú, siendo que no eres tú el que nos has hablado. O lo que es peor, cuando tú nos hablas y nosotros estamos distraídos pensando que es otra persona el que nos ha hablado. Hoy queremos estar atentos a tu voz. Hoy queremos reconocer tu voz, tu palabra, que tu palabra se revele a nuestro corazón para saber exactamente que eres tú el que nos hablas. No queremos distraernos, no queremos tener atenciones en otras cosas que no seas tú. Te lo pedimos, Padre Santo, concéntranos en ti, solamente en ti, escuchar solamente tu voz, para de esa manera, Señor, nuestra vida estar llena de bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.